Hola a todos los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Víctor Gastelum Yo soy Berly Villatoro. y el día de hoy hablaremos sobre el desarrollo psíquico. Ese tema trata acerca del desarrollo que podemos tener porque de hecho todos tenemos facultades, pero en estado latente que podemos desarrollar. Esos facultades son poderes que vamos adquiriendo. De hecho, los tenemos todos, pero no están desarrollados. Y si lo están es en su más mínima expresión. Expresión. Ujú. Para empezar a analizar todo esto, vamos a ver lo que son nuestros sentidos físicos. Tenemos 5 sentidos físicos o 5 sentidos de percepción externa que nos producen sensaciones, y esas sensaciones producen un cambio elemental en nuestra psiquis, quedando ahí registradas, ¿no?, en nuestra memoria, en nuestro sentido, ya sea del olfato, del gusto, del tacto, ¿no? Son 5 sentidos en total de percepción externa. A medida que vamos percibiendo la vida, a medida que nosotros vamos teniendo esas sensaciones, vamos produciendo cambios en nuestra psiquis. Y esas sensaciones existen no solamente aquí en el nivel físico, sino que se da también en todas las dimensiones superiores del espacio. Existen en realidad 7 dimensiones. Nosotros conocemos solo 3 porque tenemos nada más 5 sentidos de percepción externa. Para percibir las otras dimensiones tendríamos que desarrollar nuestros sentidos de percepción interna. Existen sensaciones, se dice, en cada una de las 7 dimensiones. Es decir, la manera en que nosotros experimentamos las dimensiones es a través de las percepciones que tenemos al activar nuestros sentidos, al tener esas sensaciones a través de nuestros sentidos. Esas sensaciones experimentadas, como hemos dicho, van dejando siempre una huella en nuestra memoria, y de ahí pues se forman lo que son las percepciones, ¿no? De acuerdo a las vivencias que nosotros vamos teniendo, eh, esas memorias o esos recuerdos pueden ser más intensos o menos intensos de acuerdo a la emoción que nosotros experimentamos al percibir la experiencia. Sin embargo, pues, tenemos 2 tipos de memoria, la espiritual y la terrenal. La primera conserva los recuerdos de las sensaciones experimentadas en las dimensiones superiores del espacio, y la segunda conserva el recuerdo de las sensaciones físicas. Así que nos vamos formando conceptos o percepciones tanto de lo espiritual como de lo material o terrenal. Eso es, los recuerdos que nosotros tenemos en nuestra memoria son por las percepciones que hemos tenido en cada una de las dimensiones. Toda percepción, ya sea esta física o psíquica, o sea, interna, es realmente el recuerdo de una sensación. O sea, las sensaciones van dejando una huella en nuestra memoria, y al recordarla nosotros tenemos la idea o la percepción de algo. Así es como vamos percibiendo el mundo. Todos los recuerdos de las sensaciones constituyen las percepciones. Esos recuerdos de las sensaciones pues se asocian o se disocian, se atraen o se repelen de acuerdo a las leyes, ¿no?, de la imantación universal, de acuerdo a las características que tiene una u otra, de tal manera que asociamos grupos, por ejemplo, de todo lo que es placentero a nuestra vista o a nuestros sentidos, asociamos esas sensaciones, ya sea visuales, gustativas, olfativas, etcétera. Se organizan en grupo o se asocian, ¿verdad?, los recuerdos. Por ejemplo, cuando vemos una persona y decimos, esta persona se parece a alguien, la asociamos con tal o cual familia. Lo mismo sucede con los aromas, con la visión. Cuando vemos, por ejemplo, una planta, la asociamos con otra que nosotros ya conocemos. Entonces todo se va organizando de acuerdo
se asocian o se disocian, ¿verdad? En grupos va haciendo los recuerdos esa organización o esa clasificación de las experiencias. Cuando las sensaciones provienen de un punto común, exteriormente nosotros vemos un objeto, pero internamente vemos nosotros las cualidades de ese objeto. O sea, externamente vamos a decir, por ejemplo, el objeto que es un árbol. Podemos decir, podemos ver que es verde, podemos verle la forma, podemos decir que es alto, que es bajo. Con nuestro sentido del gusto podemos decir qué aroma tiene. También podemos decir si el aroma es agradable o desagradable. Y todo eso es una causa común, por eso lo percibimos como un objeto. Cuando nosotros decimos lo percibimos con un objeto es porque hemos reunido distintas características de ese objeto que nos aportan los datos, que los vamos agrupando y forman los conceptos. Sin embargo, cuando la percepción es en el mundo astral, podemos percibir ese mismo objeto, pero ya entonces sus cualidades. Podemos decir, este árbol tiene tales cualidades, tales virtudes, puede servirnos para, por ejemplo, una determinada sanación de alguna enfermedad. Así es que internamente vamos a ver sus cualidades internas. De tal manera que con los sentidos físicos percibimos todas las características físicas de los objetos, pero con los sentidos internos, o sea, la experiencia interna que tenemos con ese mismo objeto, diríamos, nos dan las características que se corresponden con las dimensiones superiores, es decir, las cualidades de, digamos, por ejemplo, de una planta o incluso de una persona. Cuando conocemos a una persona, en realidad, solo verla físicamente no podemos decir la conocemos. Necesitamos conocerla también, sus aspectos psicológicos, sus valores internos, y entonces vamos construyendo un concepto, pues digamos, más exactos por una percepción más allá de lo físico. Así que las percepciones físicas, pues las vemos con los 5 sentidos de percepción externa, que es el aparato físico. Y las psíquicas las vemos con el aparato psíquico, que se corresponde con los sentidos internos, que son bien conocidos como los chakras del cuerpo astral. De tal manera que tenemos nosotros los sentidos físicos que nos permiten percibir esta dimensión física. Y con los sentidos internos, que son los chakras, percibimos los mundos internos. Con esto queremos decir que tenemos más de 5 sentidos. Tenemos 7 sentidos internos y tenemos 5 sentidos físicos. En total estaríamos hablando de 12 sentidos que nos permiten percibir un objeto en su parte, diríamos, externa y en sus cualidades internas. Todo aquel que recorre la senda de la iniciación tiene que desarrollar esos sentidos internos, esos sentidos del cuerpo astral. Pero, ¿qué es la iniciación? ¿O qué es la senda? ¿Qué es ese camino de la iniciación? Muy bien, en el mundo, por ejemplo, hay personas que perciben o presienten que este mundo en el cual vivimos es una ilusión de los sentidos, es maya. Y cuando esto sucede, esos individuos buscan a alguien que les dé un conocimiento que les permita conocer o pasar más allá de esta mera ilusión que es el mundo físico. Y lo encuentran, ¿no? Encuentran seres de conciencia despierta que les indican el camino a seguir para el desarrollo de sus facultades psíquicas. De tal manera que estas personas inician ese sendero o ese camino del despertar de su conciencia para pasar más allá de las meras ilusiones engañosas de este mundo físico. A ese camino se le conoce como el camino de la iniciación. Y obviamente para ser un iniciado tiene que despertar su conciencia y tiene que desarrollar esos sentidos físicos que le permitan tener experiencia directa sobre la realidad, no solamente tener solamente ese presentimiento, tiene que entonces que iniciarse en ese sendero, ¿no? en esos misterios, ¿no? De tal manera que
todo aquel que busca la iniciación necesita despertar los sentidos internos, es decir, los chakras. Los chakras le van a permitir ver el sendero, los chakras le van a permitir ver el camino, los chakras le van a permitir percibir lo real y no solamente dejarse llevar por lo ilusorio que es este mundo físico. Muy bien, ahora volvamos a esto de los conceptos, ¿no? Estos siempre se van a formar con los recuerdos de las percepciones. Es decir, primero tenemos las sensaciones que provienen de los sentidos, ya sea externos o internos. Esas sensaciones nos dejan a nosotros una huella que son en nuestra memoria, que son las percepciones. Pero una vez que tenemos las percepciones, empezamos nosotros a crear los conceptos para referirnos a tal o cual objeto, o a tal o cual cualidad, a tal o cual color. De ahí empiezan a generarse entonces los conceptos. Los conceptos decimos que siempre se forman con los recuerdos de las percepciones, de tal manera que nosotros cuando escuchamos una palabra o que se nombra un objeto, sabemos a qué se refiere, porque en nuestro recuerdo tenemos reunidas todas esas características que forman el concepto del objeto. Por ejemplo, si mencionamos un río, inmediatamente sabemos que es un río, qué características tiene que reunir para que sea un río. Así también cuando mencionamos una playa o un bosque, sabemos en realidad a qué nos estamos refiriendo porque ya tenemos el concepto, porque ya tenemos ese recuerdo de las percepciones. Así que la formación de percepciones conduce a la formación de los conceptos y de las palabras. En este caso, los conceptos son internos, están en nuestro interior, pero las palabras son externas. Y esto conlleva a la aparición de un lenguaje. La aparición del lenguaje trae consigo un aumento en nuestra conciencia. Es decir, que cuando nosotros podemos expresar nuestras experiencias a través del lenguaje, hay un cambio fundamental en nuestra psiquis. Es imposible entonces la existencia del lenguaje cuando no hay conceptos, y no hay conceptos si no hay percepciones, no hay percepciones pues, si no hay sensaciones. Es decir, si no tenemos sentidos de percepción, no hay nada, no hay conceptos, no hay percepciones, no hay lenguaje. Por eso, por ejemplo, si una persona es sorda, pues no escucha, aunque tenga muy bien su sentido del habla, nunca podrá hablar porque no escucha. Aunque tenga todas las habilidades para hablar, que tenga su lengua, su boca, todo bien para hablar, si no escucha nunca podrá hablar, porque no hay sensaciones auditivas que le permitan tener los sonidos, ¿no? De tal o cual palabra, de tal o cual concepto. Así también, pues, si no hay percepciones de un mundo físico, no hay existencia del mundo físico para aquel que no tenga pues, sentidos físicos. Si no hay vista, oído, olfato, gusto, tacto, si no existe ninguno de los 5 sentidos, no existirá entonces para el mundo físico, para aquel que no tenga esos 5 sentidos. Así que todo es en base de los sentidos. Y así como tenemos 5 sentidos, existen 7 sentidos de percepción interna. El hecho de que nosotros digamos que no hay nada más allá más que este mundo tridimensional físico, se debe a que no tenemos esos 7 sentidos de percepción interna desarrollados. O sea, no percibimos nada del mundo interior, por lo tanto decimos que no hay un mundo interior. Imaginemos por un momento que perdiéramos los sentidos físicos, que no pudiéramos oír, ver, saborear, sentir. Entonces diríamos, esa dimensión física no existe, pero en realidad ella seguiría existiendo. Lo que estaría pasando es que no tendríamos sentidos para percibirla. Es lo mismo que sucede con los mundos internos. Al no tener las facultades, al no tener los sentidos de percepción,
al no percibir las dimensiones a través de los sentidos, decimos no existe, aunque las dimensiones paralelas o la dimensión paralela ahí esté, pero si no tenemos los sentidos para percibirlas, pues decimos no existe, porque nos hemos hecho la idea de que si no lo vemos, de que si no lo tocamos, no existe. Entonces, así es como estamos limitados únicamente por nuestros sentidos físicos, y para salir de ese límite e ir más allá, necesitamos abrir los sentidos internos. Ahora bien, hay seres de conciencia despierta que tienen desarrollados esos sentidos internos y ellos tienen un lenguaje y unos conceptos superiores debido a los recuerdos trascendentales de sus percepciones psíquicas. En el mundo se conocen como los grandes fundadores de religiones y de escuelas de iniciación. Podemos tener, por ejemplo, ahí a Jesucristo, al conde Saint Germain, a Cagliostro. Uno de los aspectos que mencionaba, por ejemplo, el maestro Samael, es que para él era difícil transmitir la enseñanza gnóstica, adaptarla al lenguaje de la gente, del mundo físico, porque tenía que enseñar esos recuerdos trascendentales de las percepciones psíquicas internas, transmitirlas para el mundo físico. Entonces sí es un poco difícil, porque se necesitaría que la otra persona tuviese las mismas experiencias para tener una comunicación real, ¿verdad? Sin embargo, todos estos maestros nos han hablado de los mundos internos, nos describen los mundos internos, y si no tenemos la experiencia en los mundos internos, pero solamente podemos imaginarnos, pero esa imaginación no podría coincidir con lo real hasta no tener la experiencia auténtica, directa. Todos estos conceptos emitidos por los grandes maestros son el resultado de todo lo que han vivido en los mundos internos, y eso es lo que les permite hablar de eso que ya conocen. Así que la formación de percepciones internas a través de los sentidos psíquicos conduce a la aparición de un lenguaje, obviamente que es totalmente diferente al lenguaje que usamos aquí, porque es otro tipo de percepciones, son percepciones psíquicas, espirituales. Eso da origen a al lenguaje que se conoce como lenguaje mántrico. Es un lenguaje que tiene poder, que tiene facultades, que tiene sonidos, que tienen efectos sobre la materia, sobre nuestros estados anímicos y sobre nuestros estados espirituales. Es un lenguaje de oro en el cual hablan los grandes iniciados, los ángeles y los arcángeles. Estamos refiriéndonos al lenguaje con el que se pueden comunicar los seres superiores. Es decir, de nada serviría, por ejemplo, que los grandes maestros estén dispuestos a darnos las enseñanzas en los mundos internos si nosotros no tenemos sentidos para percibirlas. No tenemos el oído para escucharlo, ni la vista para verlo. Estoy hablando de sentidos internos que nos permitirían eso. Obviamente, los mantras pertenecen a ese lenguaje de tipo superior que permite a los seres hablar ese mismo lenguaje y no tener contradicciones, confusiones, ¿verdad? Porque tienen los mismos conceptos, porque han tenido las mismas percepciones en los mundos internos. Sí, ahí no hay un lenguaje que digamos tú, este es inglés, este es francés, este es italiano, este es español, sino que es un mismo lenguaje, es el lenguaje de oro, es un lenguaje universal, cósmico, exactamente un mismo lenguaje en el cual se puede uno entender, es el lenguaje de la conciencia. Y de la naturaleza también, porque podemos o sabemos que todas las criaturas de la naturaleza, o refiriéndonos específicamente a los elementos de la naturaleza, como lo es el fuego, el agua y el aire, están poblados de criaturas elementales que para poder comunicarnos con ellas tenemos que hablarle en el lenguaje que le corresponde, y ese es el lenguaje mántrico, de tal manera que hay
mantras para el agua, para el fuego, para la tierra, para el aire, etc. También pues hay en este mundo físico personas que opinan o que hablan de los mundos internos sin haberlos conocido jamás. Y por lo común, pues por muy buenas intenciones que se tenga de transmitir un conocimiento, si no hay percepciones de los mundos internos, lo más común es que se falsee la realidad. Eso le pasa hasta en el mundo físico. Por ejemplo, cuando nosotros queremos opinar de algo que no sabemos, es claro que nuestros conceptos, nuestras opiniones podrían caer, lo más seguro es que sean falsos, porque si no tenemos la experiencia, la vivencia, no podemos tener un concepto exacto. Para que nosotros hablemos con propiedad, tenemos que tener conocimiento de causa. Y lo mismo sucede si queremos hablar de los mundos internos, tenemos que experimentarlos directamente para hablar con propiedad, es decir, desde el punto de la experiencia vívida directamente. Esa aparición pues, del lenguaje interno, el lenguaje de la conciencia, también hace que nuestra conciencia pues, despierte o se necesita que nuestra conciencia despierte. Así pues, cuando el discípulo ya comienza a hablar ese lenguaje cósmico universal, ha hecho en realidad un cambio de conciencia. Y eso es lo fundamental, ¿no? Lo importante, el despertar de nuestra conciencia que nos permitirá el desarrollo de ese lenguaje cósmico universal. Solo el fuego universal, que viene siendo el fuego sagrado, y la disolución del ego nos permite ese despertar de la conciencia y como consecuencia tener acceso a ese lenguaje universal. Las ideas, ahora hablemos de las ideas, ¿no? Todos los seres humanos tenemos ideas o tenemos algo, ¿no? que se da aquí en nuestra mente que queremos hacer, ¿no? Esos son únicamente conceptos abstractos. Las ideas pues, son conceptos grandes y pertenecen al mundo de los arquetipos espirituales. Es decir, allá en la dimensión cero, la dimensión del absoluto, existen modelos de todo lo que existe, de todo lo que vemos aquí en el mundo físico, de todo lo que se ha creado, de todo lo que se ha inventado. Existen esos modelos allá en los mundos espirituales. Esos son lo que se conoce como el mundo de los arquetipos espirituales, que van descendiendo esos arquetipos espirituales, esos modelos, van descendiendo de dimensión en dimensión y nosotros con la imaginación los percibimos y decimos, tenemos una idea, tenemos un proyecto, pero lo hemos percibido a través de nuestra imaginación, que ya luego lo venimos y lo plasmamos aquí en este mundo físico. Así que esas ideas son conceptos, pero son conceptos abstractos que ya existen allí y como quiera que compartimos en la mente universal, nuestra mente individual, pues podemos captar esos arquetipos espirituales y por eso podemos proyectar en el mundo físico algo nuevo, pero que en realidad no es nuevo. Todo lo que existe en este mundo físico ya existía antes de existir físicamente porque están allí en esos mundos de ideas abstractas. Todas las cosas que en el mundo físico, todo lo que vemos, como hemos dicho, son copias de esos arquetipos. El iniciado puede visitar en sus viajes astrales ese mundo de los arquetipos espirituales. O sea, en cuerpo astral podemos visitar ese mundo de los arquetipos espirituales. Todos estos los veremos ahí en el mundo astral como símbolos que quizás nosotros no lleguemos a entender porque necesitamos desarrollar una facultad que se llama intuición, que nos permite entender y comprender el simbolismo que existe en ese arquetipo espiritual. A través de la intuición podemos percibir los mensajes de los mundos internos y la intuición es una de las facultades que debemos desarrollar. Todas las facultades vienen siendo los poderes o los sentidos que finalmente nos van a permitir
captar todos esos arquetipos en los mundos internos y poderlos plasmar en el mundo físico. De hecho, como se dice, todo lo que existe en el mundo físico solo son copias de lo que ya existe en los mundos internos. El contenido místico de las sensaciones y emociones trascendentales es muy difícil que nosotros podamos expresarlo aquí en el mundo físico. Imagínense la experiencia en los mundos internos de algo trascendental, la emoción que le causa a uno. Es difícil que nosotros podamos expresarlo aquí en el mundo físico, decirle a las demás personas. Por ejemplo, y ahora no nos vayamos tan lejos, una bella puesta de sol. Al contemplar una puesta de sol en el horizonte, ¿cómo podemos nosotros transmitir esa emoción que sentimos a alguien que nunca ha visto una puesta de sol? Muy difícil, ¿no? Sí, es lo mismo como cuando si probamos, por ejemplo, una fruta extraña, una fruta que no habíamos probado antes y le queremos transmitir a otra persona esa experiencia. Le decimos, bueno, es que es una fruta que sabe como mango, pero no es un mango, sabe más bien como una sandía, pero no es una sandía. No se puede, tiene que vivir la experiencia. Lo mismo es en los mundos internos. Queremos saber o tener los conceptos de los mundos internos, tenemos que experimentarlos, porque es difícil expresarlo en lenguaje común. No se puede expresar una experiencia interna con palabras físicas, se necesita percibirlas directamente. Es como cuando alguien está enamorado y alguien que nunca se ha enamorado, no le podemos decir qué se siente sentirse enamorado, porque la otra persona no lo va a entender, al menos que viva esa experiencia. Así que los iniciados, para poder comunicar esas emociones trascendentales que sienten en los mundos internos, usan el arte regio de la naturaleza para expresar esas emociones. Por ejemplo, las pirámides de Egipto, las pinturas de Miguel Ángel, la música clásica de Mozart, de Beethoven, Chopin, Liszt. Esas músicas, especialmente la de Mozart, nos conmueve especialmente nuestro corazón, haciendo que surja en nosotros esas emociones de tipo trascendental. Así es como Beethoven, por ejemplo, percibiendo las esferas, el sistema planetario, compuso las sinfonías de Beethoven, como se conocen, ¿no? De tal manera que la forma de expresión de las vivencias internas, lo que se ha encontrado es la expresión artística, ¿sí? Por ejemplo, en la música clásica, estoy hablando de la música trascendental de los grandes maestros, se dice que en cada nota hay un mensaje para la conciencia y en cada silencio hay una emoción superior. ¿Cómo vamos nosotros a percibir eso? Pues tenemos que ser perceptivos, activar nuestras facultades internas para percibir ese mensaje a través del arte. Y lo mismo sucede con las pirámides, lo mismo sucede con la arquitectura, incluso con la escultura. Vemos una obra de arte y nos sentimos extasiados. Claro, estamos hablando de arte regio, arte que tiene un mensaje para la conciencia. Actualmente se ha, diríamos, involucionado lo que es el arte, porque se le menciona arte o se le llama arte a lo que realmente no es arte. Arte es algo que tenga un mensaje para nuestra conciencia, que esté transmitido en forma indirecta, es decir, artísticamente. Las culturas antiguas fueron serpentinas y también conocieron ese arte regio de la naturaleza. Por ejemplo, el Coaxicali, o como se conoce, ¿no?, la piedra del sol, es arte puro que habla solo a la conciencia de los iniciados.
las pirámides de Egipto, las pirámides de Teotihuacán. Cuando uno llega a esos lugares, uno se queda anonadado al ver tales estructuras enormes, ¿no? Cómo las construyeron, qué perfección tienen sus ángulos, ¿no? Y fueron serpentinas, porque conocían ellos que la energía que proviene del sol desciende como en forma de serpiente. A ellos le llamaban esa energía en algunas partes Kukulcán, en otras partes Quetzalcóatl. En Egipto se le llamó Isis, ¿no? Esa energía misteriosa que hace que el universo exista. Por eso fueron serpentinas, porque adoraron a esa energía que proviene del sol, es la energía que nos da vida y que nos mantiene con vida. No es en sí una serpiente, ellos la usaron solo como simbolismo. De tal manera que todas las culturas, ya sea de Oriente o de Occidente, siempre hablaron o transmitieron a través del arte esa enseñanza serpentina. Es decir, tenían el símbolo de la serpiente, no como un símbolo del mal, sino más bien como un símbolo de esa energía transformadora. ¿Sí? Y lo mismo lo representaban tanto los aztecas, los mayas, los egipcios, diferentes formas de expresión artística, pero el mismo el mensaje. Todo aquel que pues sea perceptivo o por lo menos haya estudiado un poco lo que es la antropología gnóstica, podrá interpretar estos mensajes de esas culturas antiguas, que son los mismos mensajes, pero diferente expresión artística. Por ejemplo, las esculturas de los dioses son los arcaicos testigos del arte regio, que solo habla a la conciencia de los iniciados. El iniciado debe de aprender o aprende ese arte regio durante el éxtasis místico, durante un arrobamiento supremo en una meditación samadhi. Puede aprender ese arte regio, puede desarrollar esas facultades de la intuición, de la comprensión, para entender y para desarrollar ese arte regio. Tanto como para expresar, como para captar ese mensaje, ¿sí? Es decir, si nosotros queremos transmitir un mensaje hacia la conciencia o recibir ese mensaje, necesitamos de esa sensibilidad. En este caso estamos hablando de la expresión artística que nos permite realizar esto. Podemos plasmar o podemos ser perceptivos, es decir, ver una obra de arte y poder percibir el mensaje ahí contenido. Se necesita esa sensibilidad que solo la podemos adquirir cuando nos volvemos iniciados o cuando tenemos esas inquietudes espirituales que nos permiten desarrollar las facultades. Por ejemplo, aquí tenemos a Eva Venus, ¿no? Una diosa, ¿no? Se dice que la mujer es el pensamiento más bello del Creador hecho carne, sangre y vida. Vean ustedes esa obra de arte. Del otro lado tenemos a la Madonna de Miguel Ángel, que tiene un mensaje, ¿no?, que solo habla a la conciencia del iniciado. Ahora bien, el espacio con sus propiedades es una forma de nuestra receptividad sensible. O sea, el espacio que nosotros vemos depende de la calidad de nuestras percepciones. Si solo tenemos los 5 sentidos de percepción externa, solo veremos un mundo físico. Pero si desarrollamos los chakras del cuerpo astral, veremos que el espacio no es solamente tridimensional, sino que ya es tetradimensional. Es decir, vamos a percibir el mundo, el espacio tal y como es. Eso dependerá de la calidad de nuestros sentidos de percepción, ya sea externa o interna. Así que si queremos nosotros ver más allá del mundo físico, necesitamos abrir la clarividencia. Si queremos escuchar más allá de lo que escuchamos, de lo que sucede en este mundo físico, pues necesitamos abrir una facultad superior que nos permita percibir. Y así podemos decir, bueno, si existe una dimensión superior,
si existe algo más allá de este mundo físico en el que estamos limitados, porque lo vivimos, porque lo podemos, ahora sí que podemos tener experiencias en esos mundos internos, pero experiencias reales porque los percibimos con sentidos internos reales también. Por lo tanto, el desarrollo o el despertar de los chakras hace que el mundo cambie para el iniciado. Las características del mundo van a cambiar. Ya percibiremos al mundo de una forma, como he dicho, tetradimensional, en lugar de la forma en que estábamos acostumbrados de verlo solamente tridimensional. Veremos en sí los objetos y percibiremos ya su cuarta característica. Eso es lo que hace que el desarrollo de nuestros sentidos internos. De tal manera que empezamos a ver este mundo en forma diferente. Por eso se dice que las características del mundo cambian cuando cambia el aparato psíquico. En realidad no cambia así, igual, como siempre. Solo nuestra manera de percibirla es la que cambia. Es decir, aprendemos a ver este mundo como maya, ilusión, como una proyección de lo real, como una copia de la realidad. Entonces, comprendemos a profundidad eso que dicen los hindustanes, que este mundo es maya, ilusión. O sea que no estaba equivocado aquel que percibe este mundo como una ilusión, no está equivocado, lo presiente, lo intuye. Y ya con el desarrollo de los chakras puede verificarlo y puede comprobarlo. Con el desarrollo de los chakras y con el despertar de la conciencia. Así que al desarrollar nuestra conciencia y nuestros chakras vamos a eliminar los elementos subjetivos de las percepciones. Entonces cambiará, ¿no? Lo que ahora para nosotros es objetivo, después va a ser este mundo físico tridimensional va a ser subjetivo. Sin embargo, si no hemos desarrollado los chakras, para nosotros esto es objetivo, es lo que podemos tocar, ver, palpar, es lo real, decimos. Pero una vez que percibimos lo interno, veremos que lo real es lo espiritual, lo interno, lo que está en las dimensiones superiores. Y veremos que este mundo físico es meramente una ilusión de nuestros sentidos físicos. De tal manera que cambiamos el concepto, vemos lo objetivo, lo vemos que es lo que da origen a todo lo que vemos en el mundo físico. Eso sería subjetivo porque comprendemos el concepto de que todo lo que es pasajero, todo lo que no es eterno, es ilusorio y es entonces subjetivo. Y todo lo que es eterno, que es perecedero, que da origen a este mundo físico, eso es lo real, eso es lo objetivo. De tal manera que objetivo es lo espiritual y subjetivo es lo material. Con el despertar de los chakras mediante la disciplina interna, obviamente viene un aumento de las características psíquicas que nos permitirán ver al mundo tal y como es y no como aparentemente creemos que es. Salimos de un sueño profundo en el que estamos metidos, porque actualmente vemos el mundo a través del lente de nuestros sueños. Creemos que el mundo físico en el que vivimos lo es todo, pero cuando se abren los sentidos internos, vemos la realidad y entonces comprendemos todo lo que es la naturaleza, comprendemos lo que es la humanidad y así por eso es que decimos que aumenta las características psíquicas y aumenta el concepto que nosotros tenemos de la vida. O sea, ya no vemos las cosas como hasta ahora, sino las vemos con más profundidad y comprendemos el sueño en el que hemos vivido. Mientras sigamos en ese sueño, pues no vamos a percibir lo real y vamos a creer que este mundo es lo real. Así que el verdadero objetivo de la disciplina espiritual, ¿no?, para el desarrollo de nuestra conciencia y de nuestros chakras internos es precisamente eso, ¿no?, el despertar de nuestra conciencia, el desarrollo de nuestra conciencia. Ese es el objetivo, ¿no?
para percibir lo real, para estar más en contacto con los seres divinos, con los seres que ya hablan el lenguaje de oro, el lenguaje mántrico, ¿no? Para cambiar, porque ese es el objetivo de nosotros los seres humanos. No solamente hemos venido aquí para crecer, nacer, reproducirnos y después morir, sino que tenemos una finalidad de despertar nuestra conciencia y desarrollarnos. Así como nos desarrollamos físicamente en lo material, tenemos que desarrollarnos en lo espiritual. Ese es el verdadero objetivo de la vida. Y para lograr esto, obviamente se necesita una disciplina espiritual. Y ese objetivo de la disciplina espiritual es ese cambio de la conciencia. Es decir, que despertemos nuestra conciencia para ver lo real. Si nosotros estamos muy contentos con cómo estamos y cómo vivimos, pues no nos va a dar el interés por cambiar. Pero cuando analizamos nuestra vida y vemos que tenemos muchas posibilidades de desarrollo y no lo estamos haciendo, entonces reflexionamos y decimos, podemos cambiar. Pero ¿cómo podemos cambiar? Trabajando sobre sí mismos. Y a medida que vamos trabajando sobre sí mismos, vamos creando una disciplina que a la vez el mismo trabajo nos da el impulso para continuar y nuestra conciencia, nuestros grados de conciencia van aumentando. Y esto no se da de la noche a la mañana, es un proceso graduativo. A medida que vamos trabajando sobre sí mismos, van aumentando nuestra conciencia, se van activando nuestros chakras y vamos viendo la realidad de la vida. Necesitamos, por lo tanto, de una conciencia cósmica. Necesitamos el desarrollo de nuestra conciencia. Esto es la vida, ¿no? Y el orden del universo. La conciencia cósmica trae a la existencia un nuevo tipo de intelecto. Una vez que se ha despertado la conciencia, nuestra manera de pensar será diferente. Tendremos un tipo de intelección iluminada, o sea, ya no estaremos razonando ni pensando subjetivamente, ¿sí? Porque nuestros conceptos tendrán una lógica objetiva, real. Por lo tanto, ya no serán subjetivos. Tendremos un cambio, ¿no? Esa conciencia cósmica que se desarrolla en nosotros nos permitirá verificar, ¿no?, en forma directa lo real y de tal manera emitir conceptos más exactos, más profundos y más verdaderos. Cuando hablamos de conciencia cósmica, estamos hablando de que despertamos nuestra conciencia y ese despertar de la conciencia nos permite ver la realidad y esa experiencia, esa percepción de la realidad nos permite formar conceptos exactos que a la vez podemos transmitir con un fundamento real. Es decir, ya no nos basamos en las teorías ni en lo que dicen los demás, sino en la experiencia que hemos tenido directamente. Y cuando se tiene la experiencia directamente, pues estamos seguros de eso porque es como decimos, hemos desarrollado la fe, ¿sí?, por la vivencia directa con la realidad. Entonces, si alguien nos dice un concepto distinto, pues si lo hemos adquirido o si lo ha adquirido por leer a otros, nosotros nos daremos cuenta que eso no es cierto, porque una cosa es tener el conocimiento por experiencia directa y otra cosa es repetir o tener conceptos que otros han emitido que no tienen esa base de la conciencia, es decir, de la experiencia de lo real. Así existen tres tipos de conciencia. La primera es la conciencia simple, la segunda la autoconciencia individual y la tercera la conciencia cósmica, que es la que necesitamos llegar a desarrollar. La primera la poseen los animales, las criaturas de la naturaleza, las bestias.
La segunda la poseen los seres humanos y la tercera la tienen los dioses. Así que hay grados y grados en la conciencia. Los seres de conciencia cósmica. Hay cantidad de seres, ¿no?, que ya han desarrollado la conciencia cósmica. Son lo que aquí en el mundo físico se le conocen como profetas, avataras, dioses, arcángeles, ángeles. Son seres de conciencia despierta, ¿no?, de conciencia superior. Son seres que ya no tienen elementos subjetivos de percepción. Estos seres de conciencia despierta forman el círculo de la humanidad consciente. Son los que forman la muralla guardiana, se le llama así, ¿verdad? Son los que ayudan a la humanidad, son los que dan el impulso volitivo para que la humanidad no siga involucionando. De hecho, se dice que esta humanidad existe por estos seres que todavía tienen esperanza de que algo se puede salvar de la humanidad. Ellos son los que están deteniendo todos esos eventos catastróficos que están escritos en todos los libros sagrados que dicen que van a venir, ¿verdad?, para la humanidad. Y en realidad estamos en este tiempo viviendo tiempo extras, podríamos decirlo así, porque estos seres de conciencia cósmica dan esa luz, esa protección, esa ayuda, esa enseñanza. Se esfuerzan muchísimo para transmitir un conocimiento que pueda llegar a los seres humanos para que puedan salir de ese estado de sueño donde nos encontramos. Los miembros de esa distinguida familia se encuentran siempre entre todas las avanzadas de la raza humana, de la especie, ¿no? Son los fundadores del budismo, del taoísmo, del cristianismo, del sufismo. Realmente estos seres no son muchos, son pocos, sin embargo son los verdaderos directores y rectores de la humanidad. Son los que rigen el destino de esta humanidad para que los seres humanos logremos todos ese desarrollo espiritual. Nos van dirigiendo, nos van dando sus influencias, aunque sean ellos pocos. Así que a todos los que nos ven, nos escuchan, los invitamos a formar parte de esa gran familia de seres de conciencia despierta. A medida de que vamos despertando nuestra conciencia, pues vamos saliendo de ese círculo de humanidad mecánica para integrarnos a ese círculo de humanidad consciente y formar parte de esa distinguida familia que obviamente tienen una conciencia más avanzada. Por eso se dice que son seres de conciencia cósmica, porque están unidas a esa conciencia despierta. La conciencia cósmica, como hemos dicho, tiene infinitos grados de desarrollo. No es lo mismo la conciencia cósmica de un nuevo iniciado. A la conciencia de un ángel o de un arcángel no puede tener el mismo desarrollo la de un ángel a un arcángel, ¿verdad? Hay grados y grados, de tal manera que las posibilidades de desarrollo del ser humano son infinitas. Imaginemos por un momento una escalera que va de la tierra al cielo, así de ilimitado son las posibilidades que tenemos. A veces llegamos a pensar que no podemos desarrollarnos internamente cuando en realidad tenemos un gran potencial que no lo estamos usando. Nosotros podemos incluso cada día avanzar un peldaño más en ese despertar de nuestra conciencia. Pero obviamente se necesita la disciplina espiritual que se le conoce también como la disciplina esotérica. Resulta imposible llegar a la conciencia cósmica sin la eliminación de los defectos psicológicos. Y eso sería imposible sin el amor hacia el ser. El amor es el camino a la santidad. Sin amor no podemos liberarnos de
pues de todas estas ataduras que tenemos. Necesitamos el amor a nuestro ser, el amor al trabajo por el trabajo mismo, y todo esto es posible con la misma acción del trabajo. Es decir, si nosotros nos ponemos a hacer oración, esa misma oración nos inspira para seguirnos transformando día a día. Sí, el amor al ser es el amor hacia nuestro Dios interior profundo, a la parte divina que hay en nosotros. Por eso escrito está, ¿no?, que el primer mandamiento es: amarás a tu Dios sobre todo, por sobre todas las cosas. Y el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, como a tu propio ser. Eso es lo que se necesita para lograr lo que dice aquí, la santidad. La santidad se traduce como la eliminación de los defectos psicológicos que tenemos. Por ejemplo, la ira, el orgullo, la vanidad, la lujuria, la envidia. Todos esos son defectos psicológicos que no debemos tener. Sin embargo, todos los seres humanos tenemos esos defectos, y eso es lo que no debemos tener. ¿Qué es lo que debemos tener? Amor, castidad, benevolencia, altruismo, y no lo tenemos, o si lo tenemos es en pequeñísimo grado. Lo que más tenemos es los defectos psicológicos, y es lo que debemos eliminar para que surja en nosotros la conciencia cósmica. Para la aparición de la conciencia cósmica también se requiere cierta cultura, porque empezamos a percibir lo nuevo, y si no estamos preparados vamos a confundir la realidad con lo material y podremos confundirnos. Por eso es importante leer los libros que nos han dejado estos grandes iniciados como Buda, Jesús, Jesucristo, el taoísmo, etc. Tenemos que trabajar sobre nosotros mismos y reunir, diríamos, todos esos diríamos objetos o situaciones o lugares o personas incluso afines a la conciencia. Porque si nosotros, por ejemplo, salimos a la calle, ¿qué vamos a encontrar? Alimento solo para el ego. Escuchamos la música y se refiere a alimentar el ego. Vemos el arte y solo es para el ego. Entonces, estamos demasiado alimento para el ego, demasiado bombardeados para alimento del ego. ¿Y qué hay para alimento de la conciencia? Por eso es que necesitamos ser selectivos en todo esto y buscar esos elementos afines a la conciencia cósmica y trabajar intensamente en la eliminación de esos elementos contrarios a esa misma conciencia. Y los rasgos más característicos de aquellos individuos que ya están preparados para recibir la conciencia cósmica es que miran a este mundo como maya, como ilusión. Son los que buscan, son los que dicen, no, este mundo lo presienten, lo intuyen, ¿no? Esos son los individuos que ya están más preparados dentro de la raza humana, ¿no? Así, queridos oyentes, y todas aquellas personas que nos ven, si sientes en un momento que este mundo es ilusorio, que le hace falta algo más, indudablemente tienes esas inquietudes espirituales y hay que alimentarlas porque estás intuyendo que esto no es lo real. Y así es, esto no es lo real. Lo real es lo espiritual, pero hay que experimentarlo, vivenciarlo para confirmar en forma directa lo que aquí estamos diciendo. Muy bien, pues hemos llegado al final de nuestra temática. Esperamos que les haya gustado. Se despide de ustedes Víctor Gastelum y Merly Vietoro. Nos vemos en nuestro próximo video. Estén atentos. Hasta luego.